Conciencia en Equilibrio, con la psicóloga Rosa Ochoa. Las 9 de la mañana con 10 minutos y efectivamente momento de hablar y platicar con Rosa Ochoa, que hoy nos tiene un tema muy interesante. Vamos a hablar del miedo. Rosa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Cela, muy bien, muchas gracias. Pues aquí iniciando con una pregunta. ¿El miedo qué es? Vamos a empezar por dejarlo claro. ¿Es una emoción? ¿Es un sentimiento? ¿Qué es? Es una emoción, y es una emoción que, como todas las emociones, nos sirve para algo. Muchas veces pensamos que tener miedo es malo, y mucho de la educación que nos han dado es de no tengas miedo, aviéntate. Mucho de la cultura que hay hoy en día es enfrenta tus miedos y vete para adelante, cuando en realidad es una emoción que se nos dio desde un principio. Uh-huh. Y se nos dio por algo, ¿no? ¿Cuál es ese algo? Pues bueno, lo primero es que hay que preguntarnos ¿cuándo sentimos miedo? O sea, el ser humano en general, ¿cuándo siente miedo? Cuando siente un peligro, cuando hay algo que te puede hacer daño. Algo que no conoces. Exacto, cuando algo no conoces. Y te da miedo lo que no conoces porque te puede hacer daño, ¿no? Porque incluso podría ser una sorpresa súper bonita, pero en realidad como no lo sabes, tienes miedo a que vaya a ser algo peligroso y que te vaya a hacer daño. Claro. Y por eso sentimos el miedo. Habiendo dicho esto, el miedo, ¿para qué lo tenemos? Pues para protegernos. El miedo es como unas antenitas que tenemos, es como un radar que tenemos, que nos va diciendo por dónde sí debemos y por dónde no debemos. Nos protege, digamos. Exacto, es el que nos va protegiendo de los peligros que hay allá afuera, ¿no? No sé, como ejemplo te puedo poner que si tú vas caminando y de pronto encuentras un barranco y te asomas al barranco, esa adrenalina que sientes, ese miedo que sientes al asomarte, no es nada más que tú misma diciéndote, oye, ojo aquí, si das un paso más te caes y te matas. Entonces, en realidad, fíjate qué importante es dejarnos sentir el miedo, porque si no sentimos miedo, no vamos a tener cómo protegernos ante las adversidades o ante los peligros que se nos están presentando. Exacto, como dices, esa antenita que nos está avisando, ese foquito rojo que se está empezando a prender y activando de que nuestra vida está en peligro, de que algo está por suceder. Exactamente. Entonces, como que primer punto es, el miedo es una emoción que sirve para protegernos, de tal manera que lo mejor que podemos hacer es dejarnos sentir el miedo. ¿Qué pasa cuando sientes el miedo? ¿No? Porque muchas veces el miedo te puede paralizar, te puede echar a correr, incluso hay veces que hacemos cosas que nunca pensamos haber hecho y en realidad fue por miedo, ¿no? Exacto. Yo lo que te diría es, el miedo hoy en día, después de como que de mucha turbulencia en la que entró la emoción del miedo, te puedo decir que hay dos tipos de miedos, o yo los defino como dos tipos de miedo. El primer miedo es el que no es real. Le tengo muchísimo miedo a las cucarachas. Oye, a ver, ¿realmente hay un peligro ¿no? ¿Una cucaracha te puede llegar a matar? A matar, no. No, en realidad no. O le tengo muchísimo miedo a fracasar, ¿no? Cuando doy mis terapias, el mayor miedo de la gente es a fracasar. ¿Qué es para ti el fracaso? ¿Y de quién depende el fracaso? Pues nada más de ti. Entonces, ¿tendrías que tener miedo? Pues no, mejor ponte a chambear o ponte a hacer algo o ponte, claro, ¿no? Ponte a trabajar en lo que buscas, claro. Exactamente. Entonces, cuando los miedos no son reales, hay que volverlos reales. Hay que resignificarlos. ¿Y a qué me refiero con resignificar? ¿Qué hay detrás de la palabra fracaso? ¿Qué significa para ti el fracaso? No, pues que mi familia vaya a decir que soy un bueno para nada. Ah, entonces no le tienes miedo al fracaso, le tienes miedo a que tu familia piense que eres un bueno para nada. Exacto, ¿no? Exacto. Hay que ser... Irte al origen, ¿no? Exacto, irte al origen, exactamente. Irte al origen real de por qué tienes miedo. Si no te vas al origen real de por qué tienes miedo, no puedes usar la emoción del miedo. Le estás usando equivocadamente y estás gastando una energía pues que no deberías de haber gastado. Claro, y colocando una emoción donde no hay, ¿no? Exactamente. Entonces, resumiendo, cuando un miedo no es real, resignifícalo. Ve qué hay detrás y vete al origen de ese miedo. Cuando el miedo ya es real o cuando un miedo es real,
¿no? Le tengo miedo a que me corran de su trabajo. Oye, a ver, ¿es real? Pues sí, porque acaban de cambiar a mi jefe y no me llevé bien con él. Entonces es real, ¿no? Oye, le tengo muchísimo miedo a ir rápido en carretera porque me puedo matar. Oye, ¿es real? Sí, sí es real, porque además ya estuve en un accidente, ¿no? Mi experiencia me dice que es real. Sí, que puede suceder. Y que puede suceder, exacto. Cuando el miedo es real, entonces lo que hay que hacer, o lo que hay que preguntarte es, a ver, ¿qué me dice mi experiencia que haga? Esta pregunta es una pregunta capciosa, de alguna manera, Ajá. porque muchas veces pensamos que la experiencia es aquello que es lo correcto. No, pues mi experiencia me dice que me ponga a trabajar, ¿no? Para Ajá. que mi jefe no me corra. Y en realidad te has dado cuenta que por más que trabajas, como no te llevas bien con él, él ya te está, ¿no?, señalando para que seas el próximo en correrte. Entonces, tu experiencia lo que te está diciendo es más bien que aceptes de que la situación no está bien con el jefe y mejor que te pongas a buscar trabajo. Claro, claro, como dices, buscar la situación real, ¿no? Y objetiva. Exacto. La situación real y lo que realmente te dice tu experiencia, no lo que dirían los demás o lo que estuviera correcto, sino tu experiencia hoy que te está diciendo ¿A qué que te tienes lleva? que hacer. No generalizar, ¿no? No generalizar, exacto, porque eso solemos hacerlo muchísimo. Claro, y ¿Eso? nos basamos en experiencias ajenas que no muchas veces pues nos llevan a lo mismo a todos, ¿no? Exactamente, incluso al contrario, ¿no? Para uno pudo haber funcionado ponerse a trabajar, pero pues para el otro ya es una pérdida de tiempo y ya te van a correr y ni siquiera buscaste trabajo. Exactamente, Rosa. Pues muchas gracias por el tema de esta mañana, por el miedo, que bueno, seguramente lo podremos seguir platicando el próximo jueves. Claro que sí, con todo gusto, que hay mucho tema. Exacto, para dar algunos tips ante el miedo, ¿te parece, Rosa? Me parece súper bien. Pues muchas gracias. ¿Dónde podemos contactarte, Rosa? Gracias. Mi página de internet es www.concienciaenequilibrio.com, conciencia todas con C. Ah, perfecto. Gracias, Rosa, y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Buen día. Susana. Igualmente, hasta luego.